Hay una cosa que una mujer jamás, y me refiero a jamás, compartirá con un hombre a menos que esté completa, desesperada y irreversiblemente enamorada de él. No es la contraseña de su teléfono. Es algo tan íntimo, tan crudo, que la mayoría de los hombres ni siquiera lo reconocen cuando sucede. De hecho, un estudio de 2023 del Journal of Social and Personal Relationships encontró que el 78% de los hombres pasan por alto por completo el momento en que una mujer se compromete emocionalmente con ellos. 78%. Eso significa que ahora mismo podría haber una mujer en tu vida que te ha entregado las llaves de su corazón y tú estás ahí torpemente buscando la cerradura. Quédate conmigo en esto, porque lo que estoy a punto de contarte podría cambiarlo todo. Y esa última señal la que revelará al final, y es la que separa a una mujer a la que le gustas de una mujer que iría a la guerra por ti. Aquí tienes algo que la mayoría de la gente no te dirá. Las mujeres no se enamoran de la forma en que los hombres creen que lo hacemos. Los hombres a menudo creen que el amor comienza con una confesión dramática, un momento de película donde ella corre bajo la lluvia y pronuncia esas tres palabras mágicas. Eso es adorable y completamente erróneo. La verdad es que cuando una mujer se enamora no lo anuncia, lo deja escapar, lo comparte de maneras pequeñas, casi invisibles, que la mayoría de los hombres ignoran sin pensarlo dos veces. Y aquí porque esto te importa más de lo que crees. Si pasas por alto estos momentos, si no reconoces lo que ella realmente está dando, finalmente dejará de darlos. No porque haya dejado de amarte, sino porque decidió que no estabas prestando atención. Y una mujer que se siente invisible cerrará la puerta sigilosamente, tan suavemente, que ni siquiera la escucharás cerrarse. Simplemente despertarás un día y te preguntarás qué pasó. Así que ahora mismo te guiaré a través de las cosas exactas que una mujer comparte solo cuando está genuinamente, profundamente, 100% enamorada. Algunas de ellas te sorprenderán, algunas te harán replantear cada relación en la que hayas estado y una de ellas, la última, te golpeará tan fuerte que podrías necesitar pausar este video y enviarle un mensaje a alguien. Pero antes de llegar a eso, permitime comenzar con la que toma a la mayoría de los hombres completamente por sorpresa. Número 1. Sus heridas de la infancia. Cuando una mujer comienza a hablar de su infancia, y no me refiero a la linda historia de su primera bicicleta o la vez que ganó un concurso de ortografía, me refiero a las cosas reales, las cosas complicadas, la historia de sus padres peleando todas las noches, la vez que se sintió abandonada, la razón por la que se encoge cuando alguien alza la voz. Cuando ella comienza a compartir eso, presta mucha atención porque no está haciendo una charla trivial. Te está entregando un pedazo de su alma envuelto en una frase que probablemente ha ensayado 100 veces en su cabeza antes de decirla en voz alta. Según la doctora Sue Johnson, psicóloga clínica y creadora de la terapia centrada en las emociones, la vulnerabilidad emocional es el mayor indicador de apego de unión entre parejas. En términos más simples, una mujer no te muestra sus heridas a menos que confíe lo suficiente en ti para no empeorarlas. Probablemente ya se quemó antes. Probablemente ya compartió algo personal con la persona equivocada y la vaya a usarlo en su contra. Así que él está abriendo sobre las partes de su historia que normalmente mantiene ocultas. No está siendo dramática. Está siendo valiente. Y es valiente porque teme lo suficiente como para arriesgarse. Ahora lo que la mayoría de los hombres hacen mal aquí es intentar arreglarlo. Escuchan su dolor y inmediatamente entran en modo solución. Bueno, has probado la terapia. Eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Ella no necesita un mecánico. Necesita un testigo. Necesita alguien que se siente con ella en ello. No que la apresure a salir. Pero eso es solo el principio. Porque lo siguiente que comparte es algo que hace que incluso las mujeres más seguras se sienten completamente expuestas. Número 2. Sus inseguridades sobre su cuerpo. Esta podría sorprenderte. Vivimos en un mundo donde las mujeres aparentan confianza constantemente. Filtros de redes sociales, ángulos perfectos,
toda la puesta en escena. Así que cuando una mujer se dirige a ti sin maquillaje y en chandal, bajo una luz terrible y dice algo como, odio mis brazos, o me siento tan hinchada hoyo no me siento bonita ahora mismo, no está buscando completos. Ese es un nivel de confianza que le costó un enorme courage alcanzar. Un estudio del International Journal of Eating Disorders encontró que más del 91% de las mujeres reportan insatisfacción con sus cuerpos. 91%. Eso es casi cada mujer que has conocido andando con una guerra privada dentro de su cabeza sobre su apariencia. Y ella está eligiendo de route ver detrás del telón. Que está mostrando la versión de sí misma que esconde Instagram. De sus compañeros de trabajo, del mundo. Cuando una mujer compara sus inseguridades físicas contigo, esencialmente está diciendo, confío en ti para que me sigas mirando de la misma manera después de que te muestre lo que más temo. Eso no es poca cosa, eso lo es todo. Y si tu respuesta es algo menos que un consuelo genuino, ella lo recordará. No por una semana, no por un mes, sino permanentemente. Las mujeres tienen un archivador en su cerebro específicamente para cómo reaccionó un hombre la primera vez que ella le mostró su vulnerabilidad. No termines en el cajón equivocado. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, porque lo siguiente que ella comparte, la mayoría de los hombres ni siquiera lo reconocen como una señal de amor. Número 3. Su silencio. Si has leído bien. Avisas lo más poderoso que una mujer comparte contigo y es nada en absoluto. Y antes de que pienses que he perdido la cabeza, escúchame. Existe un concepto en psicología llamado silencio confortable, y los investigadores de la Universidad de Groninga en los Países Bajos descubrieron que así necesitan un mínimo de 4 segundos de silencio en una conversación antes de que la gente empiece a sentir ansiedad y rechazo. 4 segundos. Apenas hay tiempo suficiente para respirar. Así que el hecho de que una mujer pueda sentarse a tu lado en completo silencio, sin teléfono, sin distractions, sin necesidad de llenar el aire con palabras y sentirse completamente en paz, esa es una de las formas más puras de intimidad emocional que existen. Las mujeres son socializadas desde muy jóvenes para ser complacientes, para mantener la conversación, para asegurarse de que todos a su alrededor se sienten cómodos. Así que cuando una mujer deja de desempeñar ese papel a tu alrededor y simplemente existe en tu presencia sin ansiedad, te está diciendo algo enorme sin decir una sola palabra. Siente segura, en casa. La mayoría de los hombres están ocupados preocupándose por los silencios incómodos que no se dan cuenta de que su silencio no es incómodo en absoluto. Y es sagrado, no está aburrida. Está tranquila y eso solo sucede con alguna quien ama. Pero espera porque el siguiente punto via replantear algo que quizás hayas notado, pero nunca hayas entendido su significado. Número 4. Su futuro contigo. Cuando una mujer deja caer algo casualmente como deberíamos harali el próximo verano o cuando tengamos una casa algún día o incluso algo tan pequeño como, te encantaría la boda de mi prima en octubre, para todo. Retrocede. Reproduce esa frase en tu cabeza porque lo que acaba de hacer es colocar dentro de su futuro y las mujeres no hacen eso accidentalmente. La investigación del Instituto Gottman, que ha estudiado las relaciones durante más de 40 años, muestra que uno de los predictores más fuertes del éxito de una relación es lo que ellos llaman construir mapas de amor. Esto significa que un compañero que te incorpora activamente en su imagen mental del futuro está profundamente invertido emocionalmente. Cuando ella habla de viajes que no has hecho, vacaciones que no has celebrado o hitos que aún no has alcanzado, está construyendo un mapa de amor contigo en el centro de ello. Y aquí está el contraste que hace esto tan poderoso. Cuando una mujer no está segura de un hombre, habla con un lenguaje cuidadoso y no comprometido. Quizás ya veremos. No sé qué hacer la semana que viene. Pero cuando ella te ame, el lenguaje cambia. De repente, todo es nosotros y nuestro. Dejó de ser una viajera solitaria en su propia vida. Compró un boleto. Ahora el siguiente.
Este es el que require la mayor confianza de todos y honestamente es el que la mayoría de los hombres manjan peor. Número 5. Su dolor en relaciones pasadas. Cuando una mujer cuenta cómo la trató su ex sobre la traición, sobre la vez que logró hasta quedarse dormida durante meses, sobre la manipulación que no reconoció hasta que fue demasiado tarde, no lo está haciendo para cuidarse, no lo está haciendo para poner celosa, y ni siquiera lo está haciendo porque todavía lo importa esa persona. Lo está haciendo porque está aterrorizada de que vuelva a asustar y lo está contando porque lo suficiente como para dar la hoja de ruta de su dolor para que puedas evitar los mismos caminos. Esto es honestamente una de las cosas más valientes que una mujer puede hacer. La doctora Brett Brown, quien ha pasado más de 2 décadas estudiando la vulnerabilidad, lo llama la anatomía de la confianza. Lo describe como una serie de pequeños momentos en los que una persona elige ser vulnerable y la otra persona responde con cuidado. Cuando una mujer comparte su desilusión amorosa pasada contigo, te está ofreciendo uno de esos momentos y tu respuesta determinará si el abramoso comienza lentamente a construir muros que ni siquiera verás levantarse. Lo peor que puedes hacer es descartarlo. Decir algo como, bueno, yo no soy tu ex. Técnicamente cierto, emocionalmente inútil. Lo que ella necesita es que reconozcas el peso de lo que acaba de compartir y permitas con acciones y no solo con palabras que entiendes por qué importa. Muy bien. Ahora permitam llegar uno que los hará reír, pero no lo subestimen porque este es estudiamente el más revelador de todos. Número 6. Sus hábitos embarazosos y placeres culpables. Cuando una mujer te dice que ha visto el mismo programa de telerrealidad terrible 4 veces o que lo habla a su gato con voz de bebé o que come cereals para cenar a las 11 de la noche de pie sobre el fregadero, no está siendo aleatoria. Te está mostrando la versión de sí misma sin filtros, sin pulir, absolutamente desquiciada. Ese es un privilegio que no concede cualquiera. Las mujeres aseguran constantemente para el trabajo, para los amigos, para las redes sociales, para la familia. Siempre hay una versión de ella que está siendo gestionada, editada y presentada. Así que cuando ella te deja ver la versión que canta desafinada en la duca y tiene opiniones firmes sobre que sabor de patata frita es superior. Eso es amor. Eso es ella diciendo. Esta soy yo de verdad y confío en ti para que no me hagas sentir estúpida por ello. El Dr. Arthur Aaron, psicólogo de la Universidad Stony Brook, llevó a cabo una investigación que demostró que la autorrevelación de detalles personales y incluso triviales aumenta significativamente los sentimientos de cercanía y amor entre parejas. Su famoso experimento de 36 preguntas diseñado para que extraños se enamoren, se basaba casi en su totalidad en la vulnerabilidad escalonada. Y lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que compartir tus secretos raros, tontos y inofensivos también es una forma de vulnerabilidad. Dice. Yo no estoy actuando para ti. Esto soy yo. Así que la próxima vez que confíes que tiene una playlist llamada Crying in the Car, o que todavía duerme con un peluche, no te rías de ella. Rí con ella porque te acaba de dar algo más honesto de lo que la mayoría de la gente comparte en toda una vida. Ahora el siguiente. Aquí es donde las cosas se ponen serias y necesito que prestes mucha atención porque este es una señal verde masiva que la mayoría de los hombres pasan por alto. Número 7. Su realidad financiera. El dinero es uno de los últimos tabús en las relaciones. La gente hablará de sus traumas infantiles, de sus sesiones de terapia, incluso de su número de parejas sexuales antes de decir cuánta deuda tienen o cuánto hay realmente en su cuenta bancaria. Una encuesta de 2022 de Bankrate encontró que el 42% de los estadounidenses han guardado un secreto financiero a su pareja. Eso es casi la mitad de todas las personas en relaciones que esconden algo sobre el dinero. Así que cuando una mujer te dice la verdad sobre sus finanzas, los préstamos estudiantiles, el saldo de la tarjeta de crédito, el hecho de que vive el día o incluso que la vía muy bien y tiene miedo de que los hombres la traten de manera diferente por ello, te está dando un nivel de honestidad que va más allá de la vulnerabilidad emocional. Te está mostrando la realidad práctica, poco glamurosa, detrás de escena de su vida.
Why no haría eso a menos que tuviera como un compañero a largo plazo. No solo un invitado a corto plazo. Es ella diciendo. Quiero que sepas cuál es mi situación real porque planeo estar a tu lado. Ahora, todo lo que he compartido hasta ahora es importante. Pero he guardado lo más poderoso para el final. Y honestamente este es el que lo cambia todo. Este es la señal que separa a una mujer que está interesada de una mujer que está enamorada. Número 8. Su miedo a perderte. Cuando una mujer te mira y dice algo como: a veces tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad o tengo miedo de que te vayas o incluso simplemente se aferra a ti un poco más fuerte después de un desacuerdo. So es todo. Esa es la señal final. Se es una mujer enamorada. Y aquí por qué esto es tan significativo. A las mujeres les enseña desde muy jóvenes a ser independientes, a nunca parecer demasiado necesitadas, a nunca dejar que un hombre sepa que tiene la sartén por el mango. La sociedad entrena literalmente a las mujeres para que actúen como si pudieran irse en cualquier momento, incluso cuando cada célula de su cuerpo grita por cuidarse. Así que cuando una mujer rompe todo ese condicionamiento, toda esa armadura protectora y te admite que tiene miedo de perderte, ha hecho el equivalente emocional de saltar de un avión sin paracaídas y confiar en que tú la atraparás. La teoría del apego, desarrollada originalmente por el psicólogo John Bowlby, explica que el miedo a perder a un ser querido es en realidad un signo de un vínculo seguro, no de debilidad. Cuando alguien está profundamente apegado, la idea de la separación desencadena una verdadera angustia emocional. Así que cuando ella dice que tiene miedo de perderte, no está siendo pegajosa, está siendo humana. Y lo que es más importante, está siendo honesta acerca de la profundidad de lo que siente. Este es el momento en que la mayoría de las relaciones avanzan o se desmoronan, porque como respondes a su miedo, lo dirá todo lo que necesitas saber sobre si hizo la elección correcta al amarte. Si lo descartas, ella comenzará a protegerse. Si lo enfrentas con tranquilidad y coherencia, te amará de maneras que ni siquiera sabías que eran posibles, reuniéndolo todo. Así que permitan junto todo esto. Una mujer que comparte sus heridas de la infancia, sus inseguridades corporales, su silencio confortable, sus planes de futuro que te incluyen, su dolor pasado, sus hábitos extraños y maravillosos, su verdad financiera y su miedo a perderte. Se no es una mujer que está casualmente interesada. Se es una mujer que te ha elegido deliberadamente por completo, a pesar de todas las razones que el mundo le ha dado para mantener su guardia alta. Y el hecho de que hayas visto este video completo me dice algo sobre ti. También me dice que no eres el tipo de hombre que quiere navegar por una relación en piloto automático. Realmente quieres comprenderlo y honestamente eso ya te pone por delante de la mayoría. Pero aquí hay algo en lo que quiero que pienses antes de irte. Cada señal que menciono hoy es una forma de comunicación. Ella te está diciendo constantemente como siente, no siempre con palabras, sino con acciones, con confianza, con las cosas que ella revelar. La pregunta no es si ella se está comunicando, la pregunta es si tú estás escuchando. Y si este video te ayudó a ver algo que te faltaba, entonces hazme un favor no para mí para ti. Toma este video y envíalo a una persona que conozcas que necesita escuchar esto. Un amigo, un hermano, alguien que está completamente ciego al hecho de que la mujer frente a él ya está enamorada de él. Ese único compartir podría salvar una relación antes de que sea demasiado tarde. Eso es todo lo que pido. Un paso crítico. Again. Ahora antes de que te vayas, hay algo crítico que no cubrí en este video, porque saber que es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, saber cuando ella quiere llevar las cosas más a la física y emocionalmente. Y la mayoría de los hombres se equivocan catastróficamente en esto. Hay un video completo sobre esto llamado revelado. 3 señales claras de que ella quiere más intimidad contigo y honestamente podría ser incluso más importante que lo que acabas de ver. Porque si ella está enamorada de ti y te está enviando señales de mer cercanía y tú también las estás perdiendo. Esa brecha entre lo que ella ofrece y lo que tú recibes se convertirá en un muro.
Y los muros son mucho más difíciles de derribar que de construir. Ese video está en tu pantalla ahora mismo. Haz clic. Míralo inmediatamente porque las señales que él te está dando ahora mismo tienen fecha de caducidad. Y no quiero que seas el hombre que lo descubrió un día, cuando ya era demasiado tarde.